El análisis que yo les voy a presentar, que lo he titulado simplemente como Reflexiones de la comunicación desde nuestra realidad nacional, parte de un diálogo que tenemos al interior del departamento con Andrea Cristancho, con Ivonne Rivera, que están haciendo análisis muy interesantes de los que el padre cardenal ya pidió, con Serafín Valencia, con gente del Instituto de Política Holandés, con la Funde, con el Faro. Esto no quiere decir que lo que yo diga es culpa de ellos, ¿no? Es decir, pero si hay algo interesante en el análisis, muy probablemente viene de estos diálogos que yo he venido teniendo. Bueno, dicho esto, voy a tratar de hacer una especie de, ¿se acuerdan cuando a uno le cuentan un chiste y dicen acto 1, acto 2, acto 3, cómo se llama la obra? Entonces, bueno, vamos al acto 1. El acto 1 es que nosotros en este momento tenemos a un presidente que entró con una batalla ganada, que es una batalla que desde hace un buen rato no se ganaba, que es la batalla por la comunicación. Es decir, la batalla de la hegemonía, el presidente Bukele la empezó a ganar mucho antes de ser candidato a la presidencia y la ganó y se situó con mucha rapidez. Entró presentándose prácticamente casi como una artista de Hollywood, con una serie de frases que fueron muy resonadoras en la gente, ¿no? Hagamos historia, vamos a sacar a los mismos de siempre, devuelvan lo robado. La batalla de la comunicación entonces se gana a partir de una construcción de un nuevo nosotros los jóvenes, los nuevos, los que tenemos ganas de cambiar el país, los que no hemos sido escuchados y los otros que son los mismos de siempre, que en general pasan de 40, que vivieron la guerra, que han robado el país, han robado la esperanza, ¿no? Entonces, de alguna manera esta construcción se fue gestando y estaba ya ganada. Sin embargo, vamos a la siguiente, el acto 2 es que Nayib Bukele empezó su gobierno y descubre que gobernar es un poco más complicado de lo que parecía, ¿no? Hay una frase del periodista Cristian Villalta en la prensa gráfica el 15 de septiembre, por cierto, del año pasado, donde él dice, es obvia la dificultad de Bukele para terminar de hacer campaña, es que la propaganda es un cobertor calientito y terso, nada que ver con la siempre arrugada colcha de la función pública que si te cubres la cabeza te descubre los pies. Creo que esa imagen es muy dicente, ¿no? Porque nosotros vamos a tener dos situaciones, entonces él no sabe si cubrirse la cabeza y destaparse los pies o qué hacer. ¿Qué van a hacer? Vamos a la siguiente. Estos dos grandes problemas en el manejo de la comunicación que el padre cardenal ya señalaba, pero que comunicacionalmente estos dos son los que más han desgastado, porque no han sabido qué decirnos. Uno ha sido la crisis del agua, donde hemos tenido sucesivas explicaciones, si bien contradictorias entre sí, es decir, el agua no es potable, claro que sí la puede beber, mejor cómprese un filtro, ¿por qué no compra agua embotellada? Es decir, hay una serie de explicaciones, una detrás de la otra, como tratando de ver, voy a decir esto, a ver si esto pega, miden que no pega, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero el presidente Bukele tiene empresas que diario están haciendo medición de cómo está su imagen, ¿sí? Entonces, cuando él dice que es el 80%, en realidad hay empresas que le están midiendo y le están ajustando, es decir, ya sabemos que los políticos suelen usar los números de una manera bastante laxa, pero digamos, entonces tiran un mensaje, no funciona y dicen, bueno, pues probemos con este otro mañana, vamos a ver si funciona, lo duran unos días, después vuelven a otro y así van. Y lo mismo ha pasado con el tema del cuestionamiento sobre el viaje del viceministro Cyril Luna, pero ¿dónde vamos a tener? Digamos, primero no, es que él se pagó el viaje, después se lo pagó esta empresa de seguridad, después no se lo pagó la empresa de seguridad, el gobierno de México, es decir, van probando sucesivamente cuál es el mensaje que puede funcionar o si algún mensaje de estos puede funcionar. Entonces, en este sentido, en efecto, la manera como se construye la narrativa comunicacional es una narrativa que además le apuesta a la desmemoria, es decir, bueno, ayer dijimos esto, pero esperemos que no se acuerden porque en realidad sí se lo pagó la empresa de seguridad o ahora no, entonces continúan haciendo esto.
Y el acto 3 es lo que nos convoca hoy acá y lo que nos ha preocupado tanto, que tiene que ver con que el presidente, me parece a mí, decide acelerar su campaña política. Algunos hablan de lanzarla. Leonel Herrera, por ejemplo, de ARPAS, habla de que el 9F fue el lanzamiento de la campaña política. Yo diría que es el relanzamiento, porque además si ustedes han hablado con gente que está trabajando en el gobierno, todo el mundo está claro que la orden desde el primer día fue estamos en campaña 24/7, y la misma gente de gobierno muchas veces dice es muy poco lo que podemos hacer y el margen de maniobra es mínimo porque estamos en un proceso de campaña política de cara al 2021 y por tanto no podemos tropezarnos, digamos. Y bueno, busca entonces un gesto osado que de acuerdo a la información de opinión pública le permita además fortalecer su propia gobernabilidad. Y para ello comunicacionalmente me parece a mí que se rige por un principio gramatical que algunos lingüistas le han señalado al presidente Trump. Ese principio gramatical es la causalidad directa. La causalidad directa quiere decir, frente a un problema, a ver, sí, hay un único culpable y hay una única solución. No podemos complejizar el asunto, ¿sí? El lingüista de la Universidad de Berkeley, George Lakoff, hablaba de Trump en estos términos y decía que la causalidad directa es fácil de entender porque además está representada en prácticamente todas las lenguas del mundo, ¿no? Entonces, en la causalidad directa, como el padre lo había de alguna manera elaborado, acá estamos los buenos y allá están los malos. Los malos son los culpables de todo. Y de alguna manera, por eso tratar de construir este cuadro, ¿no? Es, a ver, yo vengo de fuera del sistema, yo hablo sin mediación, yo me comunico directamente con ustedes, yo los conozco, yo soy como ustedes, me preocupa el agua, pero tengo filtro, por supuesto. Yo hablo con Dios y lo escucho, y allá están todos los otros. Los otros son los culpables de todo lo malo que pasa en este país. Los otros son los corruptos, los otros no saben. Los otros además son viejos, pobrecitos, están aliados con las maras, son otros, y ahí además también siempre nos van dando cifras distintas. Primero los otros éramos el 4%, después fuimos el 3%, ahora somos el 2%, aunque en realidad, de acuerdo a fuentes cercanas, en realidad el 4% ha ido creciendo. Algunos dicen que se ha estabilizado aproximadamente en el 11%, pero bueno, esto son mediciones previas al 9 de febrero, ¿no? Entonces, lo que se busca es construir esta causalidad directa. Lo que la causalidad directa no nos va a mostrar es que en realidad la situación del país es una situación compleja, es una situación que implica cuidar distintos aristas. Y por eso, dado que lo que nosotros estamos viendo es una campaña de comunicación política, no vamos a ver una complejización que intente mostrar preocupaciones sobre elementos que desgastan la hegemonía electoral. Es decir, por ejemplo, meterse con el problema de agua es un problema que te va a desgastar electoralmente. Entonces no se van a meter con eso. No pueden meterse con ningún tema ambiental, porque los temas ambientales implican hablar de reciclaje de basura, hablar de control de emisiones, tráfico vehicular. Eso a un montón de gente no le gusta, por tanto no se va a meter. De hecho, si ustedes piensan, Bukele en las alcaldías nunca se metió con esos temas. Se metía con arreglar parques. Eso comunicacionalmente viene muy bien. Es decir, si uno está en campaña, uno tiene que hacer cosas que se vean bien y no cosas que, aunque beneficien a la población, pueden traer desgaste comunicacional. Por supuesto, el control de la corrupción no se fortalece. Eso es un tema que… ¿Por qué? Porque eso no produce tampoco réditos comunicacionales. No hay una propuesta de reforma fiscal. Ustedes saben, una de las cifras que a mí más me ha resultado alarmantes, ¿no? Que el Departamento de Economía tiene un trabajo muy importante en relación con esto, ¿no? Pero el ICEFI el año pasado decía que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, ahorita que ya nos va a tocar declarar impuestos sobre la renta, los asalariados estamos declarando el 10.8%, las personas con rentas diversas el 4.3% y las empresas el 2.6%. O sea, cuando vean si les toca pagar el impuesto sobre la renta, piensen en esto.
ningún gobierno nuestro se ha metido con un tema de reforma fiscal porque es un tema que no da réditos comunicacionales electorales. Se militariza, eso en cambio sí da mucho rédito electoral comunicacional y se culpa a las pandillas de todos los problemas y estas dos últimas cosas no son nada nuevo, por eso ponía la foto de este querido expresidente que de alguna manera obtuvo mucho rédito político por hacer esto. El presidente Maduro, y no el de Venezuela, sino el presidente Maduro de Honduras, hace muchísimos años en una conferencia de prensa, les decía a los periodistas en broma que él le debía a las pandillas y al ejército su reelección como presidente. Es decir, meter la discusión sobre pandillas y ejército permite reelecciones, permite réditos comunicacionales electorales, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer este ejercicio que ya el padre cardenal nos colocaba, que es la causalidad directa no es una cuestión nueva. Este tipo de estrategia comunicacional ha sido usada en distintos momentos y por muchos. Por supuesto, siempre ha sido muy cuidada, ¿no? Pero yo vengo de fuera del sistema, yo soy antisistema, yo no creo en los políticos, es algo que usó Mauricio Macri en Argentina, que la ha dejado profundamente endeudada y con una crisis terrible y una devaluación del peso que ahorita Cristina Kirchner le tenía a 3 pesos por dólar y ahorita está casi a 80 pesos por dólar. Donald Trump también venía de fuera del sistema político, era un showman que estaba haciendo su show del aprendiz, ¿no? Es decir, él era una persona dura y espectacular. Yo hablo sin mediación, yo hablo directamente con el pueblo desde Twitter o desde donde sea, es algo que ya lo había hecho el presidente Chávez en sus programas de radio de los sábados, ya lo había hecho Perón, ya lo ha hecho Trump, ya lo han hecho muchos otros. El tema de que los periodistas son unos insoportables, no sirven, dicen mentiras, es algo que además pega muchísimo, es decir, a veces los periodistas somos o son insoportables, yo no he ejercido tanto el periodismo. Pero me parece que Trump ha usado muchísimo esa retórica recientemente y un poco antes el presidente Rafael Correa incluso llegó a demandar a periodistas, ganó demandas por supuesto porque él era el presidente y tenía además a toda la asamblea a su favor, ganó una serie de demandas contra los periodistas que lo calumniaban por cuestionar distintos elementos de él. El Congreso no sirve, Fujimori le dio un golpe a la Asamblea Legislativa. El tema de yo te conozco, yo sé tus miedos, yo sé tus odios, es algo que, digamos, quizá en la tradición latinoamericana lo inauguró el PRI. Ustedes saben que el PRI en México estuvo prácticamente 80 años en el poder y el PRI, una de las estrategias comunicacionales más importantes era contratar muchos antropólogos que iban a hacer etnografías a los distintos pueblos y tenían que entregar un reporte de 30 páginas y después un resumen de una página que se la daban al candidato a la presidencia cuando llegaba a ese municipio y entonces el candidato podía decir, leía el informe de un antropólogo que durante un mes había estado revisando las emociones, los miedos, las maravillas de un pueblo y entonces el político llega y le dice a la gente, yo sé que ustedes tienen miedo de este tema, yo sé que ustedes no pueden ya más con esto y eso, digamos, es una construcción de conocer muy bien y sistemáticamente justamente los miedos y los odios. Lo que el PRI hizo ahora ya no lo hacen los antropólogos, sino Cambridge Analytica, por ejemplo, y digamos no necesitamos pagarle a un antropólogo, sino que nosotros mismos le damos todos esos datos a nuestros políticos cuando estamos haciendo NamaTest en Facebook, es decir, ahí permitimos que Facebook tenga todos los datos y Facebook revisa todos nuestros datos y dice, bueno, entonces, ay, qué pena, el padre cardenal no tiene Facebook, no podemos conocerlo, pero Amparo, que tiene Facebook, le gusta esto, le tiene miedo a esto, porque yo le voy dando like a distintas páginas, entonces saben leerme, saben que si yo tengo un pensamiento conservador voy a actuar de esta manera, saben que si yo tengo un pensamiento progresista, estas van a ser mis querencias y estas van a ser mis fobias. Entonces,
Lo único que necesita un político es pagar una cierta cantidad de dinero para poder tener ese tipo de datos, y sabemos también, a partir de algunos comunicadores, exalumnos nuestros que han trabajado con Bukele, que Bukele ha sido uno de los políticos que ha trabajado con este tipo de sistemas de comunicación, ¿sí? Entonces, de alguna manera él va construyendo todo esto, pero sobre todo, además, Bukele habla con Dios, ¿verdad? Habla con Dios, que parece ser parte de la nueva tradición democrática latinoamericana, ¿sí? Es decir, en Bolivia, la nueva presidenta de Bolivia entró al Congreso con la Biblia en la mano diciendo: aquí viene la Biblia y venimos los blancos y vamos a sacar a todos esos indios sectarios que no creen en el Dios de Jesús, ¿no? En Brasil, el presidente Bolsonaro ha dicho: Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos. En Venezuela, el presidente Maduro, por supuesto, ha dicho que en realidad el presidente Chávez fue el verdadero redentor y Mesías, y que por tanto todos los demás son sus apóstoles. En Nicaragua, el presidente Ortega dijo que él no tiene un carro blindado porque su carro blindado es Cristo y él lo cuida, él no necesita de nadie más, ¿no? Es decir, parece que hay una tradición latinoamericana que vincula este ejercicio pseudodemocrático con hablar directamente con Dios. Nuestro presidente se monta en ese carro tan cool, ¿verdad? Pero yo añadiría, y yo creo que esto también es importante revisarlo, vamos a la siguiente, que la causalidad directa y mesiánica en el caso del presidente Bukele no es algo nuevo. Insisto, no estoy segura si se mira, pero se los leo. Esta es una publicación de 2016, es decir, de hace 4 años en Facebook. Y dice lo siguiente de la página de Bukele: sería ingenuo pensar que los mismos de siempre van a permitir que las cosas cambien sin tratar de detenernos a como dé lugar, sin tratar de atacarnos, bloquearnos, difamarnos o incluso cosas peores. También es claro que los poderes fácticos, los que quieren que todo siga igual, son mucho más poderosos que nosotros. Pero parafraseando a David antes de luchar contra Goliat: Jehová, tú me has librado de las garras del león y del oso, líbrame de los enemigos del pueblo por más poderosos que sean. ¿Sí? Esto es hace 4 años. Bukele todavía estaba con el FMLN, Bukele no se había lanzado como candidato a la presidencia, pero ya estaba construyendo este discurso en donde él es David contra Goliat. Goliat son los medios de comunicación, Goliat son los tanques de pensamiento, Goliat son la compañía de Jesús, Goliat son todos aquellos que se atreven de alguna manera a cuestionar lo que el presidente está señalando. Entonces, ¿cómo se llama la obra? Acto 1, acto 2, acto 3. Pues yo creo que al final es los mismos de siempre, porque si uno revisa, los gestos de Bukele son los gestos de todos nuestros políticos latinoamericanos, o digamos el vino viejo en odres nuevos, ¿sí? Y quizá ya para ir cerrando y dar chance más a la discusión, a mí sí me parece importante, y en esto también coincido con el análisis del padre Cardenal y de muchos otros colegas que han venido haciendo análisis. Vamos a la última, y ese sería como el epílogo. Lo que no midió el presidente en su relanzamiento de campaña es, primero, la reacción de la comunidad internacional. Segundo, la reacción de ese 2% que sigue creciendo. Y tercero, no midió que en realidad el pueblo no se iba a insurreccionar en una tarde de Oscar y de... Es decir, la comunicación es eso, la comunicación es espectáculo, y el espectáculo muchas veces le va a ganar a la política, así sea el presidente más cool del mundo llamándote a la insurrección. El domingo en la tarde, otra cosa es si me convocan día de trabajo, pues de pronto lo pienso más, pero el fin de semana, no me voy a mover, y además son los Óscares, ¿no? Pero la profesora de comunicación, Ana María Margarita Espinosa, hizo al día siguiente esta medición sobre estas 2 nubes de palabras. Si ustedes revisan, las palabras más grandes son las que más resonancia tenían en redes sociales. Entonces lo que tenemos acá, si ustedes revisan, lo más grande es prensa, comunidad internacional, ONG, organismos. Es decir, había un llamado aquí a que una serie de actores
hicieran contraloría del trabajo del presidente Bukele. Y acá, en el tema de El Salvador, la gran preocupación que me parece a mí que no se midió comunicacionalmente es que este tipo de gestos nos remiten, así sea los mayores de 40, a la guerra civil, a un hecho sin precedentes desde la guerra civil en El Salvador, a un llamado a la Corte Suprema, es decir, ese tipo de reacciones que son reacciones en redes sociales de gente común y corriente, y en este caso me atrevo a pensar que no de troles, fue algo que el presidente y su equipo no midieron en este relanzamiento de campaña que intentaba superar la crisis producida por Osiris Luna y la crisis producida por el tema del agua que se sigue manejando mal. Es decir, que seguimos teniendo un presidente que se tapa la cabeza pero se destapa los pies. Muchas gracias.